Saludos cordiales. En esta ocasión continuamos con lo que es el derecho y la tecnología. Esta vez hablaremos un poco sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha transformado la forma de administrar justicia, especialmente tras la pandemia, que permitió la aceleración del uso de las audiencias virtuales y las herramientas digitales. A continuación veremos aspectos claves como la IA, su impacto en el sistema judicial y los retos éticos y legales que implica su implementación, siempre en relación con los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿verdad? Eh, pero hablemos un poco de cómo han sido los antecedentes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial data por allá por el año de 1956. Así nace el término dentro de la conferencia de Dartmouth. Así Joseph Weizenbaum en el año de 1976 advierte sobre los riesgos éticos que pueden haber dentro de la IA. Y, pero, muy a pesar de aquello, ha habido una evolución desde la lógica matemática hasta el aprendizaje automático. Pero en sí, ¿qué es la inteligencia artificial? No es otra cosa que es la capacidad en que una máquina para imitar funciones cognitivas humanas como aprender, razonar o resolver problemas. Y este último, el más imperioso a la hora de utilizarla en los diferentes procesos judiciales. Entonces, podemos destacar que existen diferentes tipos de inteligencia artificial que se pueden utilizar para tareas específicas, que podríamos decir que es la IA débil. La IA un poco fuerte es la que emula la inteligencia humana, ¿verdad? Y la inteligencia artificial general, o sea, la que emula la inteligencia humana es la inteligencia artificial fuerte. Y cuando hablamos de un punto de vista de una inteligencia artificial general, es el aprendizaje autónomo multisectorial, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué componentes tienen si la IA maneja muchos datos, algoritmos, poder computacional, hardware, software, machine learner, deep learner, big data, información muy relevante que siempre va en, en dos sentidos, ida y regreso, pregunta-respuesta. Pero recuerde que actualmente empezaron a generarse los potencializadores a través de la energía cuántica en una dualidad al mismo tiempo de información, creándose una potenciación de la información mucho más acelerada. Pero bueno, esa es otra circunstancia que en poco tiempo lo veremos reflejado en todos los procesos analíticos y cognitivos digitales, ¿verdad? Dentro del contexto profesional del derecho, el desa- hay un grave desafío normativo: cómo regular un sistema de evolución automática que pretenda reemplazar al profesional del derecho en sus diferentes etapas o procesos judiciales, en donde se debe de jugar mucho la protección de derechos fundamentales del ser humano al momento de llevar un proceso jurídico. Entonces, la inteligencia artificial en el ámbito jurídico no solo busca agilitar procesos, sino también transformar profundamente la administración de justicia, permitiendo una justicia más accesible, eficiente y adaptada a los retos del mundo digital, ¿verdad? Es decir, ya no la
La inteligencia artificial debería de ser considerada como el canal de información mucho más eficiente entre usuario y las diferentes entidades gubernamentales, pero no con el afán de reemplazar a ningún profesional del derecho y sus capacidades intelectuales. Ahora bien, ¿qué son los tribunales en línea? Son plataformas digitales que permiten resolver conflictos legales sin la necesidad de acudir físicamente a un juzgado. Utilizan herramientas tecnológicas y en algunos de los casos inteligencia artificial para asistir en la toma de decisiones. Por ejemplo, en Canadá, el Civil Resolution Tribunal, el primer tribunal completamente es el primer tribunal completamente en línea para resolver disputas civiles y de consumo de forma rápida, económica y eficiente. En China, también existen los denominados tribunales de Internet, creados en ciudades como Hangzhou y Beijing, donde juzgan casos relacionados con el comercio electrónico y la propiedad intelectual utilizando IA para asistencia judicial. En la India se utiliza lo que es el Subpage a la asistencia en la en la Corte Suprema. Este sistema de IA que apoya a los jueces resumiendo documentos y jurisprudencia, mejorando así la eficiencia en el proceso judicial. Si bien es cierto, la IA es una herramienta que sirve para agilitar procesos dentro, hay que ser bien en claro, para agilitar procesos judiciales o protocolos para la lectura e interpretación de los documentos judiciales. Debe de haber un criterio jurídico basado en mucho conocimiento intelectual y no en un resultado técnico analógico digital, ¿verdad? El avance de la inteligencia artificial plantea desafíos cruciales en la protección de los derechos humanos. Su implementación ha generado casos judiciales donde se evidencian sesgos y afectaciones a libertades fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, la necesidad de una gobernanza ética y propone recomendaciones para regular su uso responsable en el marco de los estados de derecho dentro del contexto ecuatoriano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es debemos comprender qué es un sesgo algorítmico? Es una distorsión en las decisiones tomadas por los sistemas de la inteligencia artificial debido a datos incompletos, discriminatorios o mal diseñados. Es decir, que va a provocar o van a reflejar prejuicios sociales existentes y pueden amplificarlos de manera oportuna o equivocada, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, debemos de tener en cuenta que dentro de los análisis de los casos siempre va a haber una libertad de expresión y opinión dentro del contexto de nuestra Carta Magna en la Constitución del 2008, en su artículo 66.6, se garantiza el derecho de toda persona a expresar sus ideas libremente. Así también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, CADH, del año de 1969, en su artículo 13 es muy claro y enfatiza el derecho a buscar, recibir y difundir información sin censura previa, pero hay que establecer diferentes límites como la protección a la reputación ajena, la seguridad nacional y el respeto al orden público. La libertad de expresión, como hemos dicho anteriormente, es un pilar de la democracia, pero no es absoluta en todas las circunstancias, porque hay exclusividades a la hora de mantener el sigilio de la información dentro de un proceso judicial. ¿Ya? Y al hablar del secreto judicial, la privacidad e igualdad dentro de los casos, es un derecho fundamental que protege a la vida personal, familiar y a los datos.
sensibles frente a injerencias arbitrarias, vigilancia masiva y discriminación. ¿Por qué? La información vulnerada públicamente puede llevar a un contexto social de ataque hacia esa persona, ¿verdad? Y esta persona tenga que todavía, tras que se encuentra la víctima, ¿verdad? Se encuentra en un estado emocional, llevando este proceso judicial y recibir el bullying, recibir ataques emocionales, conjuega en un proceso emocional, psicológico, afectivo de mayor relevancia. Entonces, por eso es necesario validar qué información se puede dejar pública y qué no. ¿Ya? Ahora, es por ello que dentro del contexto ecuatoriano está garantizado a través de la Constitución del Ecuador en su artículo 66.20 y por instrumentos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 11. Esto de la privacidad y la igualdad dentro de los procesos judiciales tiene un impacto directo en cómo se usan las tecnologías como el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos. Hay que manejar muy bien la información, hasta con las huellas digitales. Actual o ahora hace poco hubo aquí dentro del territorio ecuatoriano y que venía de tendencias internacionales, la recolección de la información del iris y muchas personas accedió a ese tipo de circunstancia arbitraria que dentro del contexto ecuatoriano no estaba establecido. Pero bueno, fue a criterio personal de cada uno ir y presentar su iris, digitalizar su iris en sistemas de información de X empresa o denominada empresa, en donde bajo su propia responsabilidad brindaba esta información única y delicada, ¿verdad? La ausencia de la regulación y transparencia puede derivar en violaciones a la privacidad y vigilancia desproporcionadas y sesgos discriminatorios no controlados por un ente gubernamental. Debe garantizarse para todos en sí, evitando el uso abusivo de las tecnologías y que puedan perpetuar desigualdades estructurales de información, ¿verdad? Que afecte la integridad personal como tal. Entonces, es por ello que siempre se debe recomendar y dar iniciativas de gobernanza sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, en relación a la gobernanza de la inteligencia artificial, esta debe de buscar y establecer reglas claras, principios y valores para un desarrollo ético, justo y responsable de estas tecnologías. Se deben de las diferentes organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE y la Unión Europea han emitido directrices que permiten proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, amparando primero al ser humano en medio de la utilización de los sistemas digitales. Principios, se debe de tener en cuenta principios fundamentales como la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad, la no discriminación, la privacidad y la supervisión humana. Eh, Ahora debemos de tener en cuenta la clasificación por riesgos de la información pública a través de los sistemas digitales, ¿verdad? Cuanto mayor es el riesgo el riesgo de exposición de información dentro de estos sistemas digitales, más estrictas deben de ser las normas a aplicarse, ¿verdad? Pero hay una mayor versatilidad dentro de la digitalización de información, pues puede darse una cooperación internacional y una legislación adaptable, pues son claves a la hora de garantizar que la inteligencia artificial beneficia a la sociedad,
de cualquier tipo de vulneración de derechos, este, evitando, decirla, evitando así la vulneración de derechos, ¿verdad? Entonces, es muy recomendable de que cuando usted esté llevando un proceso judicial, socialice la información que le brinde a su abogado y se le pueda otorgar las seguridades de reserva de información oportuna y verídica, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar este video para terminar con lo que es, en el último video vamos a terminar lo que es tecnología dentro del sistema judicial y, por qué no decir, en los diferentes entes gubernamentales dentro del Estado ecuatoriano. Gracias.